Muy buenas tardes. Es para mí muy grato darles la bienvenida a este espacio que tenemos para la especialización en biotecnología agroambiental. Vamos a hacer una socialización de un tema muy particular de investigación que se puede trabajar dentro de la gran variedad de temas que aborda la especialización, pero antes de eso quiero compartirles algunos detalles importantes y relevantes respecto a la especialización para que conozcan más en detalle cómo se puede abordar el tema en particular del que vamos a tratar en la charla del día de hoy. Entonces les voy a compartir la presentación. Eh, Como lo ven, el título de esta charla en particular es el uso y aplicación de microorganismos con potencial en biotecnología ambiental. Mi nombre es Carlos Eduardo Barragán Vidal. Yo soy docente de la especialización en biotecnología agroambiental y hago parte del CEAT José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Primero que todo, para hacer un contexto respecto a nuestra especialización, la especialización recientemente hizo un cambio de nombre. Antes se conocía como especialización en biotecnología agrícola. Se hizo un cambio para ampliar un poco más la perspectiva y en este momento el programa se conoce como especialización en biotecnología agroambiental para poder abordar un poco de una forma más extensa temas que también tuvieran que ver con la parte aplicada hacia el tema ambiental y en parte eso es lo que vamos a hablar en la charla de hoy. El título que se otorga es el de especialista en biotecnología agroambiental. La metodología de nuestra especialización es virtual y contamos con 25 créditos en total. De esos 25 créditos tenemos un 76% que son créditos obligatorios y el 24% restante son unos créditos electivos ya en diferentes áreas que pueden abordar los estudiantes dependiendo de su interés. Obviamente, como les menciono, la parte agroambiental es bastante extensa y muchos de nuestros cursos electivos les ofrecen la oportunidad de identificar áreas en particular de interés asociadas a los temas que cada uno quiera abordar. La duración media del programa pues, es un año y es un programa de cobertura nacional. Entonces, estos son los aspectos a nivel general de nuestra especialización. ¿Cuáles son los valores agregados o rasgos distintivos que tiene la especialización? La podemos conocer como especialización en biotecnología agroambiental o EVA por sus siglas y se caracteriza por ser el único programa en Colombia a nivel de posgrado y también en Latinoamérica que tiene un énfasis agroambiental de la biotecnología. Entonces, este ya es un rasgo distintivo porque la aplicación que se le da a la biotecnología puede ser desde diferentes enfoques y en el caso particular de nuestra especialización es el enfoque agroambiental. Es también importante caracterizar que la oferta es democrática y flexible en la medida en que permite a los estudiantes tener una ruta de formación y cantidad de créditos y modalidad virtual que les permite, digamos que, apropiar el conocimiento con base en sus intereses. Y de ahí la importancia de que, pues, cada uno pueda tener una perspectiva diferente al momento de abordar las diferentes áreas en las que quiere tener énfasis y asimismo tomar los cursos selectivos. El otro enfoque es el de educación desde el territorio. Es muy importante este valor agregado porque nosotros, al ser una especialización de nivel nacional, pues podemos hacer un énfasis en que los estudiantes en todas las áreas del país puedan tener también no solamente un enfoque de áreas en particular, sino también aplicado a su territorio, ¿sí? Para que el desarrollo no sea solamente a nivel individual, sino que se proveen las herramientas para que haya un enfoque territorial y aplicado de lo que están trabajando en la especialización hacia sus territorios. Y también tenemos un perfil muy investigativo. Entonces, es otro de los rasgos distintivos porque la especialización les va a dar unas herramientas y unos referentes a nivel de conceptualización
pero que en el fondo van a permitirles a ustedes desarrollar habilidades desde el punto de vista investigativo. Entonces, ustedes van a poder llevar esos conocimientos que les brinda la especialización a el campo a partir de procesos de investigación, y más adelante les voy a tocar el tema puntual de uno de esos temas de investigación dentro de los muchos. Vuelvo y reitero porque es un campo bastante amplio que ustedes van a poder abordar en la especialización. En términos generales, quiero compartir la malla curricular para que se puedan dar una idea de cuáles son los cursos que se abordarían de estos 25 créditos que mencionaba yo, que son créditos obligatorios, 19. Entonces, en la primera estructura de esos créditos obligatorios hay unos cursos de introducción, como el de biotecnología, un curso de biología celular y molecular, que es para tomar en base los conceptos y los fundamentos de lo que es la biología, y los cursos de bioestadística y de trabajo de grado. Posteriormente, ustedes van a tener un curso de biotecnología agroambiental, el de microbiología aplicada y el de introducción a la bioinformática. Aparte de esto, están los 6 créditos selectivos repartidos en 3 cursos, cada uno de 2 créditos. Quiero destacar de esta malla curricular el curso Microbiología Aplicada porque hacia allá va enfocada la charla. Resulta que en biotecnología hay diferentes perspectivas mediante las cuales nosotros podemos hacer investigación, aplicar todo lo que es la fundamentación de la parte agroambiental, pero lo que es la microbiología resulta un referente importante y es mi campo de estudio. Yo soy microbiólogo de profesión y por eso quiero hablarles de esas aplicaciones que tienen los microorganismos en todo el marco de lo biotecnológico. Entonces, de hecho, es un curso obligatorio precisamente por esa importancia que tienen los microorganismos dentro de lo que es la biotecnología y más específicamente aplicada a la parte agroambiental. Algo que es importante referenciar del curso, perdón, del programa, es que está vinculado a la cadena agrícola. Sin embargo, como les digo, la aplicación no solamente va a ser enfocada en la parte agrícola, sino también en la parte ambiental. Ya entrando más en detalle de por qué es relevante hablar de los microorganismos, no solamente en la estructura de nuestra especialización, sino en términos de la biotecnología en general, quiero hacer una mención importante a lo que es la biotecnología en sí. Existen diferentes maneras de abordarla, existen diferentes conceptos, diferentes fundamentos que nos permiten identificar qué es biotecnología en términos generales. Pero yo quiero remitirme a un concepto puntual de la profesora Dolly Montoya, que es uno de los referentes en biotecnología en el país, según el cual la biotecnología es un conjunto de técnicas que utilizan organismos o sus sustancias para elaborar o modificar productos, mejorar plantas o animales, o para desarrollar microorganismos para usos específicos. Entonces, quiero hacer digamos que una anotación especial en esta última frase, y es la de desarrollar microorganismos, porque resulta que en el desarrollo de nuevas técnicas moleculares, eso nos ha permitido a los que trabajamos en biotecnología poder utilizar los microorganismos que ya están en el medio ambiente y ponerlos a trabajar, podríamos utilizar ese término, a beneficio de la sociedad. Esta es la ventaja que la biotecnología permite, y es utilizar la biodiversidad que está en el medio ambiente. Y uno de esos mecanismos para abordar la biotecnología es cómo aprovechamos la biodiversidad y la podemos explotar de una forma sostenible para dar soluciones a problemas reales de nuestro entorno social, y en el caso colombiano obviamente tenemos una gran biodiversidad. Entonces, tengo este esquema porque nos muestra lo que es la biotecnología como un eje articulado a partir de diferentes áreas o disciplinas de las ciencias biológicas. Entonces, dentro de este contexto, la biotecnología se nutre de todas estas disciplinas para convertirse en lo que vendría a ser esa integración de múltiples áreas para utilizar todos los microorganismos, las plantas, los animales o sus partes. Y si se dan cuenta, dentro de este pequeño esquema que tenemos acá, la biotecnología cuenta con las bacterias o lo que es la microbiología en general como uno de sus referentes importantes, no solamente para poderlos utilizar, sino
a partir de las técnicas que se han venido desarrollando en los últimos años, poder utilizar elementos de los microorganismos para llevarlos a otros organismos, que es lo que pues, se puede desarrollar mediante la recombinación genética y otras técnicas que son parte puntual de la microbiología aplicada a la biotecnología. Dentro de ese mismo contexto de ver qué es la biotecnología y por qué es tan importante abordarla, y cómo en la especialización podemos ver un amplio espectro de todos los campos que aborda la biotecnología, recordemos que hay una clasificación según la cual el enfoque que cada investigador en biotecnología realiza, podemos clasificarlo de acuerdo a un color o a un sector. Hay dos sectores o dos temáticas importantes dentro de la biotecnología que abordamos y es el agrícola, que vendríamos a clasificar como la biotecnología verde, y el sector de la biotecnología ambiental. Ese va a ser el tema principal de la charla. Esa biotecnología que se conoce como la biotecnología gris, y es cómo utilizamos esos organismos o sus partes para dar soluciones a problemas dentro del ámbito ambiental. Dentro de la biotecnología ambiental, así como en términos generales, para biotecnología utilizamos diferentes recursos biológicos. En la biotecnología ambiental los vamos a utilizar, pero con un propósito muy puntual. El propósito de utilizar esos recursos biológicos o las partes de los organismos es poder retornar al estado original los desbalances que se han creado a partir de la industria. Entonces, ahí podríamos hablar de todos los efectos que ha tenido la participación del hombre en el desarrollo, obviamente, de sus sociedades, pero que a su vez en la industria se han marcado mucho más y son todos los efectos que han desencadenado una serie de problemas que conocemos como desbalances ambientales. Poder retornar a ese estado original de cómo estaban las situaciones antes de esa intervención del hombre es uno de los focos de la biotecnología y es cómo podemos hacer uso de los organismos para poder volver a ese estado original. Parte de esos desbalances que han ocurrido en años recientes, impulsados por esa industria moderna, se deben a que se alteran unos ciclos que normalmente ocurrían en la biosfera. Esos ciclos obviamente están siendo alterados y lo que podemos hacer nosotros es aprovechar la biodiversidad para que esas alteraciones en los ciclos biogeoquímicos vuelvan a su estado, digamos que original, y de esta forma estamos dando soluciones concretas. Obviamente en nuestro país esto tiene una relevancia muy grande, teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos que podemos utilizar para dar soluciones a estas alteraciones de desbalance ambiental. Y quiero centrarme en tres temas importantes. Estos tres temas son las aplicaciones que podemos encontrar para el uso de los microorganismos y que hacen parte de la biotecnología. La primera de las aplicaciones, podemos encontrar, voy y rastero muchas más, pero quiero centrarme en tres ampliamente estudiadas y que se pueden abordar y que tienen aplicaciones en el ámbito nacional. La primera es el de biocombustibles. En términos generales les voy a mencionar cuáles serían las aplicaciones y más adelante ya entro un poco en detalle. En términos de aplicaciones de los biocombustibles o de los microorganismos para producir biocombustibles, hay dos ejes temáticos y tenemos el de biorefinerías y el de la electrobiosíntesis, que es uno de los enfoques relativamente recientes en cuanto a biotecnología. Y aquí vale la pena hacer una aclaración. Biotecnología desde el punto de vista de biocombustibles, muchas personas lo han escuchado hablar mucho tiempo atrás, desde que se empezó a utilizar la biogasolina. Es una técnica realmente bastante conocida, pero vamos a ver que en ese avanzar dentro de las nuevas investigaciones se han ido perfeccionando, se han ido modelando nuevas oportunidades para el desarrollo de mejores y cada vez más amplios biocombustibles. El segundo tema importante en aplicaciones de los microorganismos es el de bioremediación. La bioremediación entendida como el conjunto de estrategias que podemos desarrollar para controlar estos efectos de los desbalances ambientales. Y la podemos abordar
a partir de un concepto puntual que es el de compuestos que están contaminando el ambiente, que son los conocidos xenobióticos, o elementos ajenos a un entorno natural, y cómo eliminarlos se puede obtener a partir del uso de microorganismos. Aquí quiero mencionar que microorganismos no solamente son bacterias, ¿sí? Generalmente se piensa en que las bacterias, y como lo vimos en el esquema, que tienen un gran aporte dentro de lo que es el desarrollo de técnicas en biotecnología, son muy comunes, son las más estudiadas, pero en términos de aplicación de los microorganismos también podemos utilizar otro tipo de especies diferentes a las bacterianas, otro tipo de organismos que también son microbiológicos, pero que no son propiamente bacterias. El caso más común es el de los hongos. No son bacterias, pero también los metemos dentro de ese grupo de microorganismos que nos permiten utilizar ventajas y que también tienen un impacto en biotecnología agrícola. Pero pues hoy no los abordaremos. La bioremediación también vista como una aplicación para la descontaminación no solamente de aguas, sino también de suelos, que aquí es donde hay un enfoque importante a nivel agrícola también, y vista desde dos aproximaciones que son la in situ y ex situ, que a continuación les voy a detallar un poco más. Y el tercer enfoque de cómo aplicar microorganismos en biotecnología es el de la biominería. Este tema ha cogido impulso recientemente en Colombia, pero pues es una tecnología que ya se viene aplicando de años atrás en otros países. Y tiene tres enfoques, que son el de recuperar ambientes impactados, muy relacionado también con el de bioremediación. Otro enfoque que es el de procesos alternos a los procesos de minería convencional y una que hasta el momento lleva poco avance y es el de la nanotecnología, y es cómo a partir de la utilización de microorganismos llegamos a estructuras que pueden ser utilizadas con fines tecnológicos. Voy a desglosar un poco más cada uno de los temas porque pues, son los ejes principales de la biotecnología y que en algunos de los cursos ustedes van a poder ver estos temas de una forma un poco más detallada, ¿sí? No solamente en los cursos, sino que recordemos también la investigación de la especialización va a permitir que ustedes puedan, si quieren enfocarse en alguno de estos temas en particular, poder desarrollar investigación en estas diferentes áreas, ya que, pues digamos que la aplicación y la ventaja que cada una de ellas les ofrece va a estar relacionada con sus territorios y con la preparación que ustedes tengan a nivel de pregrado. Cada uno va a poder tomar uno de estos enfoques si es de su interés. Número uno, biocombustibles. Entonces, el biocombustible siempre se hizo, como les decía mención, a el etanol que se empezó a utilizar en la gasolina y fue como el boom en su momento, pero pues ya la producción de etanol a partir de organismos, utilizando principalmente residuos de la caña del azúcar, era una técnica relativamente conocida. El desarrollo realmente de los biocombustibles se deriva de un concepto más reciente, que lo puse ahorita en la presentación, y es el de biorefinerías. Porque ya no se trata solamente de obtener etanol, sino de obtener otra serie de combustibles que tengan beneficios frente a los combustibles producidos por vías químicas convencionales. Y la gran ventaja es que no solamente estamos produciendo esos combustibles que se pueden utilizar en la industria, que se pueden utilizar para diferentes aplicaciones, sino que la obtención del combustible, a diferencia de la generación de etanol, que era utilizar productos agrícolas como el de la caña de azúcar, que también podía ser utilizado en alimentación humana, la era de los biocombustibles modernos o de las biorefinerías ya se basa en el aprovechamiento de residuos agroindustriales, ¿sí? Entonces, ya no vamos a competir con productos que pueden utilizarse para alimentación humana, sino que los microorganismos, en este caso, ya están utilizando lo que son residuos de la agroindustria. Entonces, este es un gran avance frente a esos combustibles de primera generación, porque aquí lo que ya utilizamos son residuos de la agroindustria para convertirlos en compuestos de valor agregado. Esos compuestos de valor agregado son compuestos que se pueden vender en el comercio como commodities o como materias primas para la elaboración de otros compuestos más
complejos. Y esto lo que ofrece la ventaja es que como son altamente requeridos en el mercado internacional, pues tienen un valor mucho más alto a lo que es simplemente el etanol o el biodiesel, que son los combustibles básicos que se producen con microorganismos. Entonces ya los valores son muy superiores y genera bastante interés de sectores financieros que pueden invertir en este tipo de desarrollos biotecnológicos. Adicional a la producción de biocombustibles, que aquí en la imagen podemos ver básicamente son los que podemos producir, aparte de etanol, podemos producir metanol, acetona, propanodiol y muchos más, así como también podemos producir hidrógeno, que es una fuente de energía alternativa. Pero hay un enfoque también adicional a los biocombustibles y es la generación de energía. Entonces, son estudios más recientes, son estudios que hasta ahora están en etapa de investigación a nivel piloto, todavía no han llegado a producción masiva, pero es cómo utilizamos esos microorganismos para que produzcan biocombustibles, utilicen residuos agroindustriales, utilicen aguas residuales también y consuman CO2. Entonces, es como ofrecer un paquete completo en el cual los organismos de interés, que en muchos casos ya son organismos modificados genéticamente, nos van a permitir eliminar elementos residuales, nos están permitiendo utilizar esos compuestos para producir unos de valor agregado y ahora también energía. Entonces, este es el último enfoque de producción de combustibles y es como también podemos generar energía, que es la conocida como celdas de energía a partir de procesos microbianos, que pues digamos que es la nueva alternativa. Las tasas de energía que se están produciendo hasta el momento, pues como les digo, son bajas, pero están en etapa de desarrollo y muy probablemente más adelante esa tasa de energía que se produzca va a ser lo suficientemente rentable para que la investigación permita abordar de una manera mucho más completa este enfoque de trabajo. El segundo enfoque o aplicación importante de los microorganismos en biotecnología es el de la bioremediación. En bioremediación, ya les mencionaba, tenemos es que eliminar los compuestos que están alterando ese equilibrio en el ambiente natural. Entonces, la bioremediación tiene diferentes técnicas, ha sido ampliamente utilizada también, pero dependiendo de la forma en que estemos utilizando los microorganismos, se le va a conocer de diferentes maneras. Básicamente, la bioremediación nos va a quitar del ambiente, bien sea de los suelos o del agua, metales pesados, nos va a poder eliminar hidrocarburos, así como también compuestos, los llamados pesticidas, dentro de los cuales podemos mencionar alguno muy conocido, que es el glifosato. Entonces, los microorganismos también tienen esa capacidad de remover del suelo estos compuestos pesticidas que hacen tanto daño en el medio ambiente. ¿Cómo lo podemos, digamos que, desarrollar? Ese desarrollo de la bioremediación, utilizando microorganismos, que aquí también podemos hablar de algunos hongos, no solamente bacterias, lo podemos hacer mediante una técnica conocida como bioaumentación. Entonces, la bioaumentación lo que utiliza son organismos que están desarrollados específicamente para utilizar o para consumir un compuesto. Se utiliza bastante, por ejemplo, en suelos contaminados con hidrocarburos. Entonces, hay una serie de organismos que ya se han desarrollado, que ya se conocen por su tolerancia para crecer en estos hidrocarburos y degradarlos. Entonces, al aplicarlos en ambientes contaminados, estamos bioaumentando la cantidad de organismos capaces de poder eliminar estos compuestos contaminantes. También se puede hablar de bioaumentación en los derrames de petróleo, de crudo, que pueden presentarse en los cuerpos hídricos, sobre todo en los océanos. El otro mecanismo es la bioestimulación, que consiste en utilizar los organismos que ya están en su ambiente, porque yo les mencionaba, la biotecnología utiliza la biodiversidad, entonces la bioestimulación utiliza esos organismos que ya viven en ese ambiente y les permite crecer de una forma mucho más favorable para que consuman esos compuestos que están contaminando el suelo o el agua. Entonces, se les da, digamos que un aumento de sus capacidades de crecimiento y de ahí el nombre de estimulación, se les estimula
para que ellos crezcan de una forma mucho más favorable y puedan degradar esos compuestos que están ahí presentes y que queremos eliminar para retornar a ese equilibrio. La fitorremediación, que utiliza plantas, es importante aquí, el mismo nombre lo indica, estamos hablando de utilizar plantas para hacer el proceso de remediación, pero que es posible gracias a esa interacción que ocurre entre las plantas y los microorganismos. Entonces, las raíces, por ejemplo, son ambientes altamente ricos en organismos. Esa rizósfera, ese entorno alrededor de la raíz, permite el crecimiento de organismos y esa interacción entre las plantas y las bacterias que se están desarrollando ahí permite hacer la remoción de compuestos contaminantes. Este es uno de los ejemplos de fitorremediación, que son unas lagunas en las cuales hay absorción de compuestos que estaban en el cuerpo hídrico. Entonces, hay estudios asociados a absorción de cromo, de plomo, de metales pesados, que realmente en esa asociación entre la planta y los organismos que están en esa rizosfera toman y eliminan del ambiente los metales pesados. Y uno muy conocido, que algunos, digamos que no asocian propiamente con biorremediación, pero también lo podríamos aplicar como biorremediación, y es el del compostaje. Porque en el compostaje estamos haciendo uso de unos microorganismos que mediante una variación en la temperatura que ellos logran, porque pueden crecer en esa temperatura alta, tienden a estabilizar las condiciones que se pudieron haber alterado por la presencia de contaminantes. Y los dos conceptos que yo mencioné de in situ o ex situ es cómo aplicamos la biorremediación en el lugar en el que ocurre, en el lugar donde se está afectando el ambiente, o ex situ, que consiste en trasladar o remover las fracciones contaminadas, llevarlas a laboratorios para que con los microorganismos se pueda hacer la eliminación de los contaminantes. Entonces, dependiendo de esa aplicación, también podemos mirar si lo más factible es hacerlo en la zona donde está ocurriendo, in situ, o por el contrario, tratar de remover los contaminantes en laboratorio ya bajo condiciones más controladas. Y el tercer gran enfoque de aplicaciones de los microorganismos en biotecnología ambiental es el de la biominería. Como les digo, en otras partes del planeta, en otros países, se han venido haciendo investigaciones más adelantadas en biominería. En Colombia es relativamente reciente, pero el concepto es cómo podemos utilizar microorganismos para extraer metales de forma alternativa. Perdón. Esa extracción de metales lo que permite es que cambiemos las técnicas convencionales que se venían utilizando para extracción de los elementos preciosos, principalmente de oro, de platino, y que son altamente contaminantes. Entonces, esos métodos tradicionales generan mucho CO2, generan muchos gases contaminantes, aparte de que contaminan bastante agua. Y la biominería lo que hace es utilizar microorganismos para que el proceso sea ambientalmente más amigable. Uno de los enfoques de esa biominería es el que se puede utilizar con bacterias que son conocidas como acidófilas. ¿Y por qué quería hacer mención referente a este estudio particular? Porque es un estudio que estamos adelantando en uno de los grupos de investigación, que más adelante les voy a hablar del grupo de investigación para que conozcan uno de los muchos grupos en los que ustedes podrían vincularse dentro de la especialización, y es cómo bacterias que crecen en condiciones extremas, y esas condiciones son altamente ácidas, estamos hablando de pHs alrededor de 1, de 1,5, son capaces de hacer lo mismo que hacen los procesos hidrometalúrgicos convencionales. Entonces, los procesos hidrometalúrgicos convencionales permiten la obtención de oro, pero a costa de una alta generación de gases contaminantes. Cuando empleamos bacterias acidófilas, podemos hacer ese proceso sin generar tantos gases contaminantes y utilizando organismos como la base principal del proceso. Entonces, es una alternativa biotecnológica muy interesante. Y esto que ustedes ven aquí como arsenopirita es un mineral de los que hay en el país. Hay que reconocer que el proceso de extracción de oro tiene diferentes etapas, pero dentro de esas etapas, la utilización de los organismos
como lo muestro aquí en esta imagen, es factible gracias a la posibilidad de que ellos crecen en esas condiciones extremas, ¿sí? Entonces, precisamente en estos tanques que estoy mostrando, lo que se puede obtener es la recuperación del oro sin utilizar los procesos altamente contaminantes, solamente con bacterias. Y es uno de los estudios que estamos adelantando dentro de uno de los grupos de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. El segundo aspecto de biominería es el de remoción de los compuestos tóxicos. Este está muy relacionado con el anterior, que era el de bioremediación. Entonces, podríamos decir que la bioremediación es tan amplia que no solamente permite la descontaminación de ambientes, sino que la podemos aplicar en diferentes tipos puntuales de contaminantes. Y uno de esos contaminantes son los que genera la industria minera. Entonces, la bioremediación aplicada a la industria de la biominería lo que nos permite es la descontaminación de esas fuentes hídricas que han sido afectadas por la actividad minera tradicional. Dentro de esos compuestos altamente contaminantes podemos citar básicamente el cianuro y el mercurio, que son los más conocidos. Pero la minería genera otros compuestos que también son metales pesados y que también están generando afectación de esos recursos hídricos. Entonces, como estos organismos, como estas bacterias, tienen la capacidad de crecer en esas fuentes contaminadas, en esos minerales, ellas mismas también tienen la capacidad de removerlo de esos efluentes. Entonces, esta sería una aplicación adicional a la bioremediación dentro de lo que es la biominería. Y el tercer aspecto de desarrollo o aplicación de los microorganismos es la síntesis de nanopartículas utilizando estos mismos minerales. Resulta que a partir de los minerales se pueden obtener los metales preciosos. Ya mencioné básicamente lo que es el oro y el platino, pero aparte de la extracción hay una posibilidad que se está estudiando y es no solamente extraerlos, sino generar nanopartículas. Estas nanopartículas de estos metales y de otros que digamos no son tan conocidos, pero que también pueden utilizar los microorganismos, lo que permitiría sería utilizar el mineral para producir las nanopartículas y esto tiene una serie de aplicaciones mucho más extensas, ¿sí? Entonces las bacterias utilizan el mineral, producen esas nanopartículas del mineral, a partir del mineral, y la aplicación podría ser en salud, digamos que compuestos o fármacos dirigidos a sitios puntuales del cuerpo, eso podría hacerse a partir de nanopartículas, o por ejemplo, la síntesis de microcomponentes con aplicaciones tecnológicas que también requieren elementos particulares en tamaños muy pequeños. Entonces, todo esto lo podríamos lograr gracias a esa síntesis de compuestos utilizando microorganismos. Entonces, en términos generales, es apenas una visión de las muchas alternativas que tenemos nosotros para poder utilizar los microorganismos en, digamos que, aplicaciones del tema ambiental puntualmente. Porque, digamos que quería yo mencionar el tema en particular de la bioxidación. Como les digo, la especialización les da un enfoque de investigación y quiero hacer aquí una cuña respecto a uno de los grupos de investigación en los que ustedes pueden hacer participación. Existen varios grupos de investigación, existen los semilleros de investigación, pero el estudio que estamos haciendo con las bacterias que podemos utilizar para la oxidación de minerales, para producir oro, se está haciendo con el grupo de estudios ambientales aplicados. El grupo de estudios ambientales aplicados es un grupo en el que estamos digamos que aplicándole a tres enfoques importantes, que son el de promover el desarrollo de los estudios y análisis en problemáticas ambientales, ¿sí? Digamos que hay diferentes enfoques mediante los cuales podemos identificar cuáles son los problemas más relevantes y ahí es donde viene la parte regional. Cada región tiene sus problemas ambientales y hacer el estudio de estos problemas nos permite brindar soluciones. El segundo enfoque en el grupo es el de fomentar diagnóstico, tratamiento, manejo, disposición y desarrollo de tecnologías para la conservación, prospección y uso de los recursos naturales. Lo que les decía de biotecnología, no solamente cómo damos solución al problema, sino cómo utilizamos sosteniblemente los recursos.
porque en esos recursos naturales es que encontramos la gran variedad de soluciones a nuestros problemas. Y en el caso puntual de los microorganismos, ese uso de los microorganismos no solamente es del organismo como tal, sino de sus partes. Y ahí es donde se derivan todos los estudios de modificación genética, de extraer enzimas de las mismas bacterias, porque es aprovechar todos esos materiales biológicos que ellos tienen de una manera sostenible para hacer un buen aprovechamiento de estos recursos. Entonces, eso es lo que se conoce como prospección y es otro de los cursos electivos que también se tienen a disposición de la especialización, el curso de bioprospección. Y el tercer enfoque que tiene el grupo es el de desarrollar procesos biotecnológicos para hacer el aprovechamiento de la biodiversidad, mitigar la contaminación, generar nuevos conocimientos y obtener productos de valor agregado. Entonces, fíjense cómo se arma todo el eslabón de la biotecnología, que no es solamente el estudio de esos recursos, sino cómo utilizarlos y finalmente, como lo que mirábamos en la parte de biocombustibles, cómo podemos obtener unos productos de valor agregado. Es la gran ventaja y es, digamos que una correlación entre lo que ustedes pueden llegar a proyectar cuando hacen investigación en biotecnología, que lo que obtienen va a tener un valor agregado y le van a dar solución a sus problemas específicos. Básicamente, esas son algunas de las grandes aplicaciones que ustedes pueden tener en biotecnología. Como les digo, no siempre enfocado en la parte ambiental, que es en la que yo estoy trabajando, pero en la parte de investigación en biotecnología agrícola también hay otra serie de líneas muy importantes que también ustedes pueden conocer. Si necesitan más información acerca de esos cursos selectivos, acerca de todos los grupos de investigación, de los semilleros en los que se pueden vincular, ya ustedes pueden contactar a la líder de la especialización en biotecnología agroambiental, que es la ingeniera Natalie Zamora. El correo de la especialización es especialización.biotecnología@unat.edu.com y en la página también encuentran información adicional al respecto. Entonces, muchas gracias. Espero, digamos que haber despertado el interés de muchos en apenas una de las pequeñas áreas que podemos encontrar dentro del gran marco de lo que es la biotecnología. Como les digo, los enfoques pueden ser múltiples. Yo como microbiólogo me enfoco en lo que es el uso de microorganismos, pero digamos que los campos en los que ustedes pueden diversificar son muy amplios. La universidad les permite la oportunidad de irse hacia esa área de su interés, de aplicarla hacia sus regiones y de aprovechar al máximo todas las competencias que ustedes pueden adquirir en la especialización en tecnología agroambiental. Entonces, muchas gracias.